Bueno, hoy están con nosotros en estos dos bloques, justamente Rodrigo Muñermini, concejal de Asunción. Gracias por venir, ¿sí? Te ligaste una puteada así de entrada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te puteo, ¿verdad? No, pero está bien. Estamos acá para discutir justamente. Así que... Gracias por venir, ¿sí? No, gracias a vos. Con nosotros se encuentra Marcelo Duarte, asesor de MUB, que es justamente este sistema de ¿cómo le vamos a decir? De taxi, no podemos decir justamente lo contrario. Es de intermediación. Intermediación. A través de una plataforma. Bueno. También se encuentra Bernabé Penayo, de la Federación Nacional de Taxistas. Gracias por venir, Bernabé. Muy buenas noches para ti y para toda la audiencia. Y bueno, encantado de poder estar en esta mesa para debatir este problema que está vigente. José Casañas Levy, ustedes ya lo conocen de hace mucho tiempo, ahora está en el MEC, pero lo invitamos acá porque conoce bastante del marco jurídico de todo este tema. Gracias por estar, ¿sí? Buenas noches, Mina, gracias. Y le saludo a Jenny Domínguez. Buenas noches, Mina, qué placer el saludarte y a nuestros invitados. Les pedimos a nuestros televidentes que opinen sobre los temas que les proponemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, @MinaFTV, que es nuestra cuenta en Twitter. ¿Cuál es la pregunta? Y Mina Feliciángel. ¿Podemos poner en pantalla la pregunta, por favor, queridos compañeros? Una pregunta que tenemos en Twitter. Tienen hasta las 10:30 de la noche. ¿Cuál de estos dos servicios de transporte de pasajeros prefieres? ¿Y MUD o taxi? O taxi. El más del 90% dice MUD y el 7% dice el servicio de taxi. Tienen hasta las 10:30, les reitero, para participar de respondiendo esta pregunta en nuestra cuenta de Twitter, @MinaFT. Vamos a este informe. En este informe les contextualizamos lo que vamos a discutir hoy en Lunes de Mina en esta primera parte. MUB es la versión paraguaya de la conocida APP Uber. MUB es una plataforma que ofrece a los conductores particulares una alternativa de ingresos extra, conectándolos con usuarios particulares que deseen trasladarse de un lugar a otro por la ciudad. ¿Cómo funciona? La APP puede descargarse desde el Play Store y para el registro, si desea utilizar el servicio, se debe completar el nombre, el apellido, el correo electrónico y el número de teléfono. A partir de ese momento, ya puede solicitar el servicio. A través de la aplicación, podrá seleccionar su destino, activando el GPS. En la pantalla, aparecerá la distancia desde su lugar de origen hasta el lugar de destino. El mapa mostrará todos los automóviles o movers activos. Por lo tanto, su solicitud será recepcionada por el que esté más cerca de usted. MUB le aclara el costo del viaje, el tiempo en el que llegará a destino y cuál será la distancia recorrida. Además, ofrece 3 formas de pago. Una vez seleccionado el servicio, el usuario recibirá todos los datos del conductor y del vehículo, como el nombre y apellido, la fotografía, el número de teléfono, la chapa, modelo y color del vehículo. La aplicación también le permite calificar al conductor y al pasajero. La otra opción es convertirse en un conductor o movers. Solo debe suscribirse llenando un formulario con el nombre completo, antecedentes penales, datos y papeles del vehículo. Luego, pasar por una entrevista y si reúne las condiciones, puede convertirse en un conductor mover. La polémica en torno a este servicio se generó hace una semana, cuando la Policía Municipal de Tránsito de Asunción despojó a un conductor de MUB de su vehículo. Si nuestra ordenanza no dice de que el sistema de aplicaciones para transportar pasajeros o para lo que sea o de servicio, esto o aquello no está permitido, ¿cómo vos vas a salir a cazar ese tipo de cosas, verdad? Por ahí pasa. Pues claro, porque la iniciativa privada siempre se adelanta, ¿verdad? Y nosotros después tenemos que salir a regular lo que está haciendo el mercado, ¿verdad? Evidentemente que nosotros no vamos a poder saber, no vamos a inventar de que el día de mañana se va a hacer este tipo o aquel tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una ordenanza que regule esto, como ha pasado en todas partes del mundo. Se hicieron ordenanzas y en base a eso las empresas estas se acomodaron a esas ordenanzas y siguieron trabajando ¿verdad? Como corresponde, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacernos lo ñembotadú, no sancionar ninguna ordenanza y después salir a perseguirlos alegremente e impunemente, ¿verdad? Porque estás demostrando de que estás teniendo realmente algún tipo de sectorización de quienes pueden y quienes no pueden trabajar en la ciudad.
A esto hay que sumarle el rechazo que manifiestan desde hace tiempo los taxistas, a lo que llaman ellos una competencia desleal. Pese a la controversia que genera, este es un servicio en expansión. En las grandes ciudades del mundo es tendencia que usuarios particulares puedan tener una alternativa de transporte privado al conectarlos con conductores particulares gracias a una aplicación en el teléfono celular. Bueno, esto es lo que es el servicio MOVE, porque no todo el mundo conoce, entonces desarrollamos todo lo que significa el servicio. El servicio de taxi hoy en día sabemos porque lo usamos hace miles de años, digamos, pero MOVE es esto. Y esto es lo que ahora está en discusión, digamos, si es pertinente o no. O sea, en realidad hay varias consultas. Primero, ¿por qué sí, por qué no? A ver, vamos a por qué no, que los taxistas tienen sus cuestionamientos a este sistema de transporte público, no es transporte público. A ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué ustedes se oponen o no es que se oponen, sino que critican algunos aspectos? A ver, ¿cuál es la posición de los taxistas? Sí, me parece muy importante. Nosotros, los taxistas, o sea, el transporte de pasajeros acá en el país y en todo el mundo está regulado, está reglamentado y por leyes y también por ordenanzas municipales, porque el que se transporta es un ser humano, no es bolsa de papa ni de batata ni de mandioca. Entonces el que hace el servicio de transporte de pasajeros tiene que estar regulado por las autoridades. En el caso nuestro estamos regulados por las ordenanzas municipales. Cada municipio tiene una ordenanza y esa ordenanza rige la actividad del taxi de ese municipio. Y normalmente en la ordenanza municipal que rige la actividad de taxi y de remises, hay una serie de exigencias que tiene que cumplir el taxista. Tener registro profesional, tener seguro de pasajero, estar identificado con un color determinado. La tarifa está regulada por la municipalidad, o sea, por el municipio, una tarifa regulada. No es que los taxistas establecen su precio, no. Y entonces todos estos requisitos nosotros cumplimos regularmente. En el caso de Asunción también hace falta la inspección técnica vehicular para poder habilitar un taxi. Pagamos nuestros impuestos en la municipalidad todos los años para poder habilitar. Pagamos el seguro de pasajero, pagamos el costo de la inspección técnica vehicular, o sea, tenemos una serie de gastos. Y en el caso, caso de la aplicación, tanto de Uber como Moove aquí en nuestro país, digamos, se desligan de toda esta exigencia que rigen a la actividad de transporte de pasajeros. ¿A eso ustedes se refieren como competencia desleal? Por supuesto, es una competencia desleal. En ese sentido. En ese sentido. Bueno, a ver, Marcelo, les cuento que nosotros le invitamos a este muchacho que creó toda esta aplicación, que es Mura, ¿verdad? Pero él no quiso venir. De todas maneras envió un representante legal, que es Marcelo, porque no quiere discutir con los taxistas, tengo entendido. Yo hablé con él en la radio y me hubiera gustado que esté acá también. A ver, Marcelo, entonces vas a tener que hablar vos por Moove, obviamente. ¿Por qué sí? ¿Por qué Moove es posible, digamos? Pues, por muchas razones, ¿verdad? Empiezo por el final, ¿verdad? Sí. Veo que aquí se abre una ventana para eventualmente superar este problema, porque escucho con atención las preocupaciones de los taxistas transmitidas por sus representantes y veo que carecen en absoluto de información, porque no puedo creer que me esté mintiendo, ¿verdad? Supongo que está hablando con la verdad y lo que nos dice no se ajusta, pero en absoluto, con las condiciones en las que se va a prestar el servicio. Primero, vamos a algo que ya se dijo en esta introducción que ustedes pasaron al inicio del programa, y es lo siguiente: en realidad Moove es una aplicación de intermediación entre choferes y usuarios del servicio de transporte de personas. Es decir, Moove no presta un servicio de transporte de personas, sino conecta mediante esa aplicación a los choferes o movers y las personas que desean ocasionalmente
trasladarse de un lugar a otro en auto. Ahora, volviendo a la eventualidad de una supuesta competencia desleal, les puedo demostrar, no los tengo conmigo porque ni me imaginé que iba a ser eso el planteamiento, pero están a disposición de ustedes, incluso creo que en la web lo van a encontrar, los contratos que tiene Move con los choferes y con el usuario. Y van a encontrar que los requisitos no solamente son iguales o similares a los que se le exige a los taxistas, sino son más elevados. Es decir, también se tienen obviamente que pasar por el ITV, cualquier vehículo que circule por Asunción tiene que hacer, pero Move tiene una segunda inspección donde se revisa también las condiciones de confort del vehículo, no solamente su buen funcionamiento. Ahora, ¿quién le revisa todo esto, Marcelo, cuando vos decís Move tiene tales y tales requisitos también, digamos, hasta el control, esto que vos estás diciendo personal? ¿Quién le toma todo? ¿Quién es el señor? ¿Quién fiscaliza? ¿Quién fiscaliza? Bueno, eso es un problema que está justamente en debate hoy, porque, por ejemplo, en un debate anterior, la municipalidad nos decía que era competencia municipal porque uno de los artículos de la ley 1590 del 2000, que establece el Sistema Nacional de Transporte y la Dirección Nacional de Transporte, en fin, una serie de instituciones, establece que este es un servicio público. Nosotros sostenemos que no es un servicio público. La intermediación, obviamente, no. Estamos discutiendo la parte de transporte. Sí. Pero fíjense en la contradicción, que si por un momento nada más le damos la razón a la municipalidad y decimos, sí, bueno, entonces es un servicio público. Entonces, la municipalidad, por lo menos con la ordenanza que tienen hoy, donde dicen que es un servicio privado de interés público, entonces no pueden utilizar esa ordenanza porque están justamente diciendo, hay una ley que dice que este es un servicio público, por ende, la ordenanza que está por debajo en la pirámide constitucional de prelación de las normas, deja sin efecto la ordenanza a la que acude la municipalidad. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que esta es la ley que van a sacar a colación para establecerse como autoridad de aplicación, entonces tendrán que hacer una nueva ordenanza que se ajuste a los presupuestos de esta ley. Pero ahí viene nueva información para la gente de la municipalidad. Nosotros ya lo hicimos de forma extraoficial, ahora lo vamos a tener de manera oficial por escrito. La Dirección Nacional de Transporte nos dice que ellos sí regulan, según su ley, el transporte público colectivo de personas. Es decir, no se adjudican competencia sobre vehículos particulares, en el sentido de... Pero el taxi, de hecho, no regula el MPC, regula la municipalidad. Y bueno, pero ahí ya te dice notado una contradicción. La ordenanza que regula dice servicio privado de interés público. La ley dice servicio público, no dice servicio privado de interés público. Entonces, esas son cosas que hay que arreglar. Pero ustedes pueden razonablemente decirme, bueno, pero acá hay cosas que ajustar porque hay contradicciones, hay imperfecciones entre la ley y la ordenanza. En todo caso... Pero independientemente, perdón, a la ley o la ordenanza, ¿qué dice? Vos me estás respondiendo más la parte legal, que está bien que vamos a tocar también. Sí. Sino que yo te pregunto a vos porque vos venís en nombre de Move, como no vino Mura, entonces te pregunto a vos en el sentido, ¿cómo se hace, verdad? Porque ellos, yo tengo la constancia, que mal o bien, digamos, son regulados por la municipalidad, entonces tiene que ir la municipalidad, le pide el registro de la municipalidad, le exige el seguro de pasajero. En este caso, ¿quién es el señor Mura? No sé cómo te explicar, el señor Anastasio Somoza. ¿Quién es el que verifica a ver si ese chofer se llama Tiburcio,
si su registro existe, si no es falsificado, si... ¿Entendés lo que te digo? Sí, ¿Quién físicamente hace esa tarea? Lo hace la empresa. Sí. Y Qué bárbaro. lo hace la empresa porque el Código Civil paraguayo sigue vigente, para que tomemos nota todos los interesados. Y para citar dos artículos nada más, el 922 y el 924 regula el transporte privado de personas, el transporte de personas en realidad. Como nosotros detenemos... Por eso, pero hay una empresa que hace privada. esto. No, pero hay una empresa que hace, porque vos pues, hiciste hincapié por eso, porque yo no te cuento que desconozco. Para usar la aplicación soy totalmente analfabeta en términos de eso, voy a tener que llamarla a un taxi, pero no es eso. Lo que yo quiero saber es vos pues me dijiste, no, eso no es un servicio de transporte Move, es simplemente la aplicación. Sí. Conecta, vos decís. Al que quiere usar, ¿verdad? Yo entiendo lo que pregunto. Entonces te pregunto, ¿y quién hace esa otra tarea de verificar todo eso que vos dijiste? La empresa que es dueña de la aplicación se llama Click Sociedad Anónima. Move es la aplicación de su propiedad. Esa empresa, como mencioné al principio, tiene contratos con los choferes y también con el usuario. Bueno, como las obligaciones que impone la empresa para aceptar a los choferes, para no hablar de los usuarios, son más elevadas que las que se le pide a los taxistas y al común de la gente. Y la empresa es la que chequea eso. La empresa es la que chequea y tienen que tener seguros con estándares más elevados que los que se le exigen a los taxistas. Tienen que pasar un test los choferes, no tienen que tener antecedentes, una infinidad de cosas que pueden verificar. Pero no sabía quién lo hacía, quién verificaba. Lo hace esa empresa. Ahora me pueden decir ustedes, y ahí nos quedamos en mi intervención anterior, bueno, pero como una empresa privada, y porque decía yo, el Código Civil paraguayo permite la contratación entre dos partes, ¿verdad? Puede ser una persona física a un lado y del otro lado una persona jurídica, como sería Click Sociedad Anónima. Ahora bien, me pueden decir, bueno, pero no hay una reglamentación al respecto. Y entonces yo le digo, bueno, pero la Constitución sigue vigente y la Constitución dice en el 107 que toda persona está libre de realizar la actividad lícita de su predilección. Y como esta no es una actividad prohibida por la ley, entonces se considera lícita. Y por último, déjame por favor terminar eso con el 45 que nos dice que la falta de reglamentación de un derecho constitucional o una garantía no puede ser esgrimida para impedir su ejercicio. Entonces, si no hay ley, hagan la ley. Si no hay ordenanza, hagan una ordenanza. Aunque nosotros consideramos que no es imprescindible. Pero si eso va a ayudar a resolver la situación, pues intentemos. A ver, ¿y la municipalidad ahora en qué situación lo que está? A ver, yo para empezar por algún lugar de lo general, digamos, a lo más particular. Primero que nada, que más allá de cómo está planteada la pregunta en el tuit que se consulta, ¿qué preferís? Yo creo que a este nivel de discusión y debate, que busca una solución, nosotros tenemos que tratar de salirnos de esa posición medio dicotómica de qué es mejor taxi o Move. Y a partir de ahí debatir, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo luego que separarme de todo lo que planteaba el colega que salía al comienzo del programa, donde él hace un montón de sentencias, algunas incluso de índole peyorativo, donde él ya plantea cosas sobre presupuestos que él supone son de una manera y no son así. ¿Qué quiero decir? Lo que nosotros acá tenemos que discutir en primer término, y es lo que yo estuve planteando, lo que me tocó debatir en estos días en medio y en el marco de la Junta con los colegas, es la naturaleza del negocio. Porque en la lectura o en el análisis que nos está planteando el doctor Duarte, nosotros estamos en la esfera del derecho privado. Por eso que ahí vamos a usar el Código Civil para analizar la situación. Lo que planteamos nosotros, planteo yo, para no decir la Municipalidad de Asunción, planteo yo como concejal es, no, acá cuando, desde el momento que se está dando el siguiente servicio, se traslada a una persona de un lugar a otro y se paga por eso una tarifa, las leyes del transporte, claramente eso te puedo leer a continuación, le sacan del derecho privado y le traen al derecho público.
A partir de regirse por el derecho público es otra la historia. ¿Dónde dice Ahí eso? nosotros tenemos. No hace falta que me leas, te creo, sino Mira, que ¿en qué parte? La ley del derecho? transporte es 1590/00, Ley La ley Nacional del de Tránsito y transporte, Seguridad Vial 516/14, y en base a eso, y coherente y concomitante, la ley de la 396, la propia ley orgánica municipal, que dice que la municipalidad, en concordancia con esa ley, que dice solamente las municipalidades y las instancias nacionales de transporte, en este caso el Ministerio de Transporte, son las únicas que pueden regular y controlar este trabajo. Hay una serie de normas de los controles que algunos trabajo sí está tiene que estar regulado. Tiene que estar regulado no porque es como poner que yo vender pastelito. Exacto, ¿no? porque si nosotros nos mandamos hacia hacia la esfera privada, hacia el derecho privado, ahí rigen ciertos principios. Ahora, básicamente lo que planteaba el doctor, el famoso principio de que entre las partes, esa es la norma, y ellos pueden hacer todo aquello que no está expresamente prohibido. Es decir, Y hoy día, digamos, en el derecho público ¿cuál al es la revés. posición de la municipalidad sobre esto? ¿Qué tenemos que nosotros generar? Lo que ahora un poco me parece a mí estamos acordando, pero también después de una semana de discusión, que creo va a ser la solución, que es regular efectivamente el servicio de las plataformas electrónicas que ofrecen transporte de pasajeros. Ahí nosotros, cuando yo me pongo a revisar esta propuesta, que como decía el doctor, también aprovechaba para adelantar, hoy presentamos una propuesta de proyecto de ordenanza con el arquitecto Franco Troche. Revisamos, hicimos un poco de legislación comparada y revisamos los ejemplos en los países donde se dio este debate con la misma, digamos, pasión y la misma discusión. ¿Y qué encontramos? Encontramos sentencias de diversos países. Voy a citar uno que me acuerdo rápido: Barcelona, incluso llega a instancia de la Unión Europea, donde el fallo dice: esto no es un servicio, una intermediación simplemente, es un servicio de transporte, una intermediación que da servicio de transporte. Y a partir de eso van a darse una serie de situaciones. Por ejemplo, en el ámbito laboral están discutiendo si eso es así. El trabajador mover ¿qué tipo de contrato es? ¿Laboral o privado? Y te lleva a otra discusión. Entonces, lo que yo digo desde el punto de vista jurídico, hay que atender y debatir y cerrar la naturaleza del negocio. Al ser para la municipalidad de la esfera pública, obviamente que la municipalidad tiene que actuar porque es la instancia legal correspondiente y tiene que hacer una intervención, ¿verdad? Ya podemos discutir si se fue de más, se fue de mambo, se retuvo o no excesivamente el vehículo, pero la municipalidad como órgano de control tiene que ejercer esa pero obligación. yo quiero salir de ese ejemplo, de ese caso conflictivo. Yo lo que quiero es discutir en general, que independientemente de que haya procedido mal o no en un caso. A ver, por eso. Casañas Levy, ¿cómo vos ves esta cuestión? A ver, bueno, ¿tiene que estar reglamentado por la municipalidad, por obras públicas, por ninguna de las dos? ¿Es simplemente una actividad privada? ¿Qué? Bueno, buenas y malas noticias. La buena noticia es que efectivamente este no es un tema nuevo. Este es un tema que se viene discutiendo desde Uber, hace mucho tiempo, ¿verdad? Y el fallo que cita Guillermini es un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, donde una empresa que se llama Élite de Barcelona le plantea una demanda ante un tribunal a Uber para que el juez disponga que no funcione más, porque cree, y este es el centro del debate realmente, que es competencia desleal. Sobre eso es lo que estamos hablando ahora. Mal o bien, es lo que se plantea es, los taxistas dicen esto es competencia desleal y las otras empresas dicen no es. O sea, este es un tema que viene del 2013 hasta ahora. O sea, tenemos suficiente material para discutir, no tenemos que inventar nada. Hay cuestiones que ya se discutieron en Colombia, en España, en muchos lugares. Bueno, entonces, la mala noticia es que hasta ahora no hay un acuerdo, concreto, general. Claro, no hay una opinión mayoritaria. Pero mi opinión es, y esto ya lo dije antes, mientras no haya una regulación concreta sobre esto que efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dijo, no es una plataforma, esto es un servicio de transporte, ¿verdad? Entonces, llevemos esto al ámbito de la regulación del transporte, de lo que es, básicamente. Pero eso hay que hacerlo. Y ahí yo disiento un poco con Bulle en el siguiente sentido. Si no hay regulación, yo no puedo prohibir. Ahí coincido con Marcelo. Es decir, la Constitución a mí me dice, vos Estado, llámese municipalidad, llámese Poder Ejecutivo, si vos querés prohibir alguna actividad, tiene que ser ilícita. Y no puede ser ilícita del momento que no hay una regulación que le diga cómo tiene que actuar. Entonces,
Hay que ponerse las pilas, hay que ponerse de acuerdo y hay que regular. Cuando se regule, yo voy a poder prohibirle. Mientras no se regule, yo coincido en ese punto con Marcelo, en ese punto, en el sentido que hay normativas que dicen qué tipo de contrato yo puedo hacer. Y una forma de contrato en la ley hoy es el contrato de transporte. Sí. Pero disiento con él en el sentido de que no es solo una plataforma, es un servicio de transporte. Yo quería decir lo siguiente en relación a lo que dijo Marcelo. Él dice que es una plataforma nomás de intermediación entre el usuario y el chofer. Y no es así, como dice el doctor. Y también quiero recalcar que la Corte de Luxemburgo, que es donde se planteó el tema judicial en la Unión Europea, dice, el Tribunal Europeo dice, no se limita a intermediar entre conductor no profesional que usa su coche con otras personas que desean desplazarse, sino que crea y organiza una oferta de servicio de transporte urbano mediante herramientas informáticas. Además, la aplicación es indispensable para hacer el desplazamiento y sin ella los conductores no podrían prestar el servicio. Ese es el análisis que hace la Unión Europea, el Tribunal ante una consulta de un juez español. Claro, ante una consulta, ante una demanda de una asociación de taxistas. Entonces, sí. Para nosotros es bien claro que es un transporte público, es un transporte de pasajeros, claro, porque está abierto a todo público. De verdad, para mí, sinceramente, es igual que un taxi, pero otro servicio, ¿verdad? Vía plataforma, pero es igual, o sea, transporta pasajeros de un lugar a otro. Claro, por eso cobra una tarifa. Y cobra una tarifa. Por eso no. Primero que la verdad que no llevaría todo el programa si discutimos lo que es tarifa nomás. Ese es un punto. Ese es todo un punto, ¿verdad? Porque eso sí que hay varias interpretaciones aquí y afuera, ¿verdad? Nosotros tenemos que no es una tarifa. ¿Y qué es? Un precio. Entonces, igual, esto no y nosotros cobramos un precio. Una de las características del transporte público, y eso tiene una tarifa, pero tiene otro elemento. En el transporte público vos tenés muchas otras condicionantes. Tenés condicionantes de itinerario, tenés condicionantes de horario, tenés en el caso de los taxistas, por ejemplo, tenés el tema de las paradas, el de la tarifa. Es decir, ellos también tienen el de los colores, es decir, el transporte público tiene otras características en puridad. Agreguemos que eso asumiendo que estamos en un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque les reitero, la propia ordenanza municipal que le rige a los taxistas dice literalmente que es un transporte privado de personas de interés público. Imagínense, la ordenanza que regula dice que los taxistas dice que es de interés privado, y en este debate sostienen la municipalidad y los taxistas que es de transporte público. Entonces, primero tenemos pero vamos a partir de la base entonces que es un transporte, ¿cómo que dice? Privado. De personas. ¿Cómo es que de interés público. Privado de interés público. Bueno, entonces también podemos decir que MOVE es también un transporte privado, pero también de interés público. Podemos hacerlo, pero lo que no podemos, yo creo, es porque no me imagino el final de la historia si discutimos en 5 frentes diferentes, ¿verdad? No, pero yo te estoy diciendo lo que vos decís. Exactamente, es un transporte privado de interés público. Para mí eso es tanto taxi como MOVE. Digo, los dos son así. Y puede ser un punto intermedio de análisis de las cosas, pero nos decía bien el concejal Guillermini, ¿verdad? Hay cuestiones que tienen que ser dilucidadas con antelación, porque si no va a arrancar mal la cosa. Claro, Creo que por la naturaleza jurídica va condicionando las cuestiones que se vienen después. Vos, cuando es un servicio privado, aunque sea de interés público, tenés que tomar ciertas precauciones. Si es un servicio público, las precauciones serán diferentes. Sí, entiendo. Pero te digo, yo creo que tiene que ser igual que el taxi, le digo sinceramente. O sea, tiene que estar reglamentado ambos, porque, o si no, sí me parece desleal, sinceramente. O sea, yo creo que ambos tienen que estar reglamentados, o si no, desreglamentemos el taxi, que es otra alternativa. Claro. ¿verdad?
sería irte la regulación o las de regulación total. La desregulación deja que ahí hagan lo que quieran, ¿verdad? Claro. Porque, ¿qué pasa? Lo que no se puede es competir con parámetros y reglas muy diferentes prestando prácticamente el mismo servicio. El mismo servicio. Ahí Entonces, está. eso sí a mí no me cuadra, pero también creo que hay competencia, como yo le decía a los taxistas. Tiene que haber competencia. A mí también me encantaría tener el monopolio del transporte privado así. Pero fíjate, Mina, discúlpame. Ahora, pero después también me decían los taxistas, que es otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Es que la municipalidad, o no sé quién fue, que les exigió cambiar sus vehículos, o sea, porque estaban muy viejos todos casi, ¿verdad? Y entonces le dio todo un plan de financiación vía Banco Nacional de Fomento, otros compraron por su parte. Justamente, pero en base a que este era el negocio, o sea, yo hago tanto más o menos por mes, etcétera. Entonces se comprometieron a cambiar su flota, a diferencia del transporte público, que es el de pasajeros, digamos, colectivo, que hasta el Estado le dio y todo plata, ¿verdad? A los taxistas por lo menos se le dio, digo, bueno, en este marco movete y comprate el auto, ¿verdad? Entonces después te cambian las reglas del juego cuando no sos un empresario de flota de taxistas, sino que sos un pequeño taxista que te exigieron cambiar el auto, pero después te cambian las reglas del juego. También hay que entender eso, cuando te cambian las reglas del juego en la mitad del partido. A mí lo que me parece es que hubo un letargo, como suele ocurrir, de parte de la municipalidad. Es decir, la municipalidad veía venir este problema hace mucho tiempo y no fueron capaces, esto lo digo como ciudadano, ¿verdad? Sí. No fueron capaces de sentarse y decir, señor, este problema se viene, ¿verdad? Más tarde o más temprano, y ahora, al estilo paraguayo, ¿verdad? Estamos con el problema encima, claro, y estamos todos tensionados y todos tenemos que resolver ahora todo, ¿verdad? Sí. Obviamente que cuando se redactó la ordenanza taxi remise, este problema no existía, claramente, ¿verdad? Porque es un tema muy moderno. Pero hace rato como pero tal vez lo hubieran hecho hace rato, ¿verdad? Y claramente, aunque yo sé que vos no querés tocar ese tema, pero también hay que decirlo, la intervención de la municipalidad fue una vergüenza, ¿verdad? La de la policía de tránsito. Quiere tocar ese tema? No, y como dijiste, ese es un tema que no quiero tocar específicamente. No, digo que pero cometieron una cantidad de delitos ahí. O sea, privarle a una persona de su libertad, tenerle 3 días al vehículo, es una locura. Eso no se puede hacer tampoco, ¿verdad? Claro. Discúlpeme, me voy a la pausa y vuelvo con el otro tema. ¿Cómo salimos de esta duda, de esta discusión? A ver, ¿quién nos tiene, famoso, el Chapulín Colorado? ¿A quién le tenemos que llamar? ¿O quién es? ¿Es el Papa Francisco? ¿Es el MOPC? ¿Es la municipalidad? ¿Yo? A ver, ¿quién en serio puede Mina, si me permitís, decir, así va a ser? ¿Cómo es? A ver. Mina, si me permitís, Mina, yo al final de cuentas, a veces ocurre generalmente que la dinámica social es más rápida que la jurídica, es decir, el hecho social precede a la regulación o al hecho jurídico. Entonces, el acto jurídico es después de que ya pasó algo y generó una experiencia y ahí entra el legislador a regular. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. A partir de esta situación y este debate, acordemos naturaleza jurídica del negocio y a partir de allí sacamos una regulación. Vamos a tener que hacer ahora nosotros un proyecto de ordenanza, presentamos ayer, eso vamos a tratar el miércoles, seguramente vamos a derivar a comisión para que se estudie con tiempo. Ya presentaron el proyecto. Ya presentamos, el miércoles ingresa y se deriva a comisión. Allí vamos a regular asunción. Ahora lo que va a corresponder es que eso también, le decía en el corte al doctor Casaña, le dice, eleva al Parlamento, porque está Ciudad del Este, está Encarnación, está Oviedo, y la propia plataforma, la propia plataforma que está acá, entra a Lambaré, entra a Central. Aparte, tengo entendido que es una plataforma, o sea, así mismo, nacional, ¿verdad? Por eso que no puede ser para todo el territorio. Por eso que no puede ser responsabilidad solo o culpa de la municipalidad. Claro. Porque ojo también con la otra dinámica bien paraguaya, como señalaba el doctor Casaña. También el empresario paraguayo tiene la dinámica de hacer las cosas y después hablar, a ver cuáles son las reglas de juego acá. Pero primero monté todo el negocio. Eso pasa desde colocar un lomitero en una esquina hasta ahora estas modernas plataformas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y está en el proyecto que presentamos, es revisar un poco en este mismo debate cómo se atendió la problemática en diferentes lugares. Ahí vimos Chile, Uruguay, Bolivia, México, Puerto Rico, regulan, la categorizan como un servicio de transporte de pasajeros mediado o intermediado por una plataforma virtual. Entonces, si esa va a ser la definición que le vamos a dar, allí colocamos los puntos. Bueno, claro, me parece un buen principio, solamente que
sigue flotando en la cuestión de si es público o no el transporte, ¿verdad? Que va todo un debate porque del cual no podemos prescindir. Ese es el debate inicial. No podemos prescindir porque nos va a condicionar una cantidad de cosas, ¿verdad? Claro, o sea, por eso, como dice él, ese es el debate inicial, ¿verdad? Ese es el debate. ¿Cómo le categorizás, digamos, al Alguna servicio, solución ¿verdad? le vamos a encontrar, no se vayan a preocupar. Sí. Nuestro interés está brindar un buen servicio y... Yo creo que de verdad tienen, bueno, es lo que yo pienso, obviamente, no es ley, pero yo creo que la competencia es necesaria, es así. A mí me hubiera gustado tener el monopolio de todo, sinceramente, y no, pero la competencia... Pillar el monopolio de todo porque también vienen los problemas ahí. No es una forma de decir, pero te quiero decir, yo entiendo, pero también hay que tener en cuenta, digamos, que la competencia no sea desleal, ¿verdad? Que sea un trato igualitario. En todo caso, cada uno va a sobresalir o supervivir según el servicio mejor o peor que preste. Mina, si me permitís. Y también teniendo en cuenta que se pactó antes con los taxistas, ¿verdad? Para ver cómo zanjar eso, que ahora que le vas a cambiar las reglas del juego, digamos, a ver cómo se puede también, no sé si subvencionar o ver qué se puede hacer en esos casos. Claramente hay un actor, actor nuevo, ¿verdad? Y ese actor no puede tampoco sustraerse, como vos decís, de las exigencias que tenían en su momento. Que también hay otro elemento, que es el derecho al trabajo. Totalmente. ¿verdad? O sea... de todos. Por eso, entonces... De todos. El derecho al trabajo, por eso que yo digo que sí, que hay que ver cómo reglamentar, pero no se puede prohibir que existan, no ¿verdad? Sino que hay que ver cómo y no se puede impedir existan. Y no se puede impedir que trabajen por una falta de reglamentación. Claro, por eso hay que reglamentarlo antes posible. Sí, yo lo que quería decir es que, porque a nosotros se nos acusa mucho del monopolio, y en realidad no es un monopolio. En el país existen más de 30.000 taxistas individuales, somos 30.000 personas que estamos trabajando. Es una palabra nomás que para que la gente entienda. Y yo creo que si esta empresa o este sistema se impone como sistema, ahí sí va a haber un monopolio porque va a tener miles. Por ejemplo, hoy en día Uber, a nivel mundial, tiene 1.500.000 choferes que trabajan para Uber. Y ese sí es un monopolio. Una sola empresa se convierte en la empresa más grande de transporte del mundo, 1.500.000. No, porque para reglamentar puedes hacer un montón de cosas. Claro, dentro de la perfecto. reglamentación puedes también decir, solamente pueden tener hasta 1.000, te digo cualquier número, ¿verdad? 1.000 vehículos, ¿verdad? Tal cual. Porque si no te van a saturar el mercado, van a, qué sé yo, miles de cosas poder reglamentar. En por España eso, porque no se puedes llegó, decir no existan. En España se llegó en algunas ciudades importantes se llegó a un acuerdo, hay un vigente judicialmente, de que cada 30 taxis habilitados, un Uber. Sí, yo no sé cuál es la regla ni qué van a llegar a acuerdo ustedes. Lo que digo es que la competencia debe existir, que ellos también tienen derecho al trabajo, pero sí, la competencia debe ser leal y no desleal. Hasta aquí llegó mi amor por todos ustedes. Muchísimas gracias. Tengo que ir a la pausa porque luego estamos con fecundación in vitro. Qué maravilla esto de dar vida y cuántas personas que quieren ser padres, madres, etcétera. Y vamos a hablar con el doctor que hace esta creación de seres humanos, creación de vida. Pero también esto, nuevamente generó toda una polémica jurídica sobre un caso en particular que también lo vamos a tratar luego de la pausa. Bueno, en este bloque, qué interesante realmente lo que vamos a tratar. Bueno, lo otro también era interesante. Paternidad por orden judicial, hubo una resolución de una Cámara de Apelaciones sobre un caso en particular que vamos a tratar ahora y obviamente el fondo que es la fecundación in vitro. Para tratar el tema está con nosotros el doctor Pedro Pablo Guanes, especialista en reproducción humana. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar. Mina, un placer, encantado. Pedro Pablo Guanes, ¿cómo te dicen en realidad? Pedro Pablo, ¿cómo te dicen? Pedro Pablo y otros apodos que no quiero decir. Dejémosla ahí entonces. Y esa poca abogado de la persona justamente que está en disputa sobre este caso. ¿Qué tal? Gracias por estar. Muchas gracias a ti. Buenas noches a todos. ¿Podemos decir el nombre de tu...? De hecho, yo hablé al aire y se identificó, pero no sé cómo está ahora la cosa. Ella se llama, aunque sea su nombre... Cecilia. Cecilia. Sí. ¿Podemos decir el apellido o no? ¿Sí? Mejor no va. Mejor no. Bueno, vamos a llamarle Cecilia, entonces, sí. Que no es que vamos a llamarle, se llama Cecilia en realidad. Y el padre se llama... Bueno,
Tiburcio, o sea, le ponemos cualquier nombre, ¿sí? Bueno, Sí. porque como no está acá, les cuento que nosotros le invitamos a Tiburcio, ¿verdad? Que no se llama así, obviamente, pero no quiso venir. Queríamos tener a las dos partes acá, ni siquiera enviar a su abogado. Pero me dijo que no tiene ningún problema en hablar personalmente conmigo, pero yo le dije, no me sirve, digamos, lo que yo quisiera es que cada uno pueda dar su posición y que puedan tener los dos voces acá, digamos. Yo no me puedo convertir en vocero de ninguno de los dos, entonces manden sus representantes o vengan ustedes. Tenemos el informe, Jenny. Sí, en este informe lo relacionado al fallo que dio el Tribunal de Apelación en la Adolescencia la semana pasada, un fallo histórico. Y también tratamos en 5 pasos de explicarle lo que es la fecundación in vitro. Veamos el material, por favor. El Tribunal de Apelación de la Adolescencia revocó la resolución de una jueza que falló en contra del amparo presentado por una mujer, a quien se le negó seguir con una fecundación in vitro porque su expareja había desistido. Todo empieza con mi embarazo anterior, que tengo un bebé que fallece. Ahí empezamos a investigar las causas de por qué falleció y qué pasó. Ahí descubrimos que tengo una enfermedad genética y que la solución era hacer un in vitro. Se hacen los embriones y ya en el momento de la implantación de los embriones él decide determinar la pareja y suspender el tratamiento. En tercera instancia y por unanimidad, el tribunal otorgó el amparo a esta mujer, por el cual ordena al doctor Pedro Pablo Guanes continuar con el procedimiento de implantación del embrión. Yo me basé en la Constitución Nacional, que habla de la concepción. El artículo 4, la vida será protegida desde la concepción, y la concepción se da desde la unión del óvulo con el espermatozoide. El Señor ya ha donado su espermatozoide, se produjo la concepción fuera del seno materno, por lo cual lo único que se pedía era la transferencia de esos embriones que están congelados al seno de la madre. Es la primera vez en la historia jurídica del país que un tribunal otorga un fallo como este. ¿Qué es la fecundación in vitro? Es un procedimiento en el cual se trata de reproducir lo que ocurre naturalmente, el encuentro entre un óvulo y un espermatozoide, la fecundación y el desarrollo inicial del embrión para dar paso al embarazo. La fecundación in vitro es una forma de tecnología de reproducción asistida por medio de la utilización de técnicas médicas especiales para ayudar a una mujer a quedar embarazada. En 5 pasos básicos, les vamos a explicar en qué consiste la fecundación in vitro. Paso 1. Estimulación ovárica controlada. A la mujer se le administran medicamentos con el fin de incrementar la producción de óvulos. Paso 2. Retiro del óvulo. Se lleva a cabo una cirugía menor llamada aspiración folicular para retirar los óvulos del cuerpo de la mujer. Se introduce una aguja delgada a través de la vagina y dentro del ovario y los sacos o folículos que contienen los óvulos. La aguja se conecta a un dispositivo de succión que extrae los óvulos y el líquido fuera del folículo, uno a la vez. Paso 3. Inseminación y fecundación. Se obtienen los espermatozoides del semen eyaculado o de una biopsia del testículo del hombre. Los óvulos pueden ser inseminados o inyectados con los espermatozoides, técnica que se denomina inyección intracitoplásmica de espermatozoides. Se obtienen uno o varios embriones de acuerdo a la cantidad de óvulos fecundados. Paso 4. Cultivo del embrión. Los embriones obtenidos se mantienen en una incubadora en condiciones especiales durante 3 a 5 días. En la técnica convencional, los embriones son inspeccionados de acuerdo a su aspecto morfológico, pero en situaciones especiales se puede recurrir a una evaluación genética y cromosómica para saber si los embriones son normales o no, para lo cual se recurre a un test genético preimplantacional. Paso 5. Transferencia embrionaria. Esta es la etapa en la que los embriones son colocados dentro del útero de la mujer. El médico introduce un tubo delgado, es decir, un catéter, que contiene los embriones a través del cuello uterino hasta el interior del útero. Si un embrión se pega o se implanta en el revestimiento del útero y crece allí, se presenta el embarazo. Se puede colocar más de un embrión dentro del útero a través de la vagina al mismo tiempo, lo cual puede llevar a embarazos múltiples.
El número exacto de embriones transferidos es un asunto complejo que depende de muchos factores. Los embriones que no se utilizan se pueden congelar e implantar en otro momento o se pueden donar. A pesar de ser un gran avance de la ciencia reproductiva, sigue siendo una técnica poco eficiente, ya que la tasa de embarazo es muy baja, porque de cada 10 mujeres que se practican la fecundación in vitro, solo 4 logran embarazarse. Y de cada 10 embriones que son transferidos, solo 2 consiguen implantarse en el útero de la mujer. A ver, no somos obviamente especialistas, pero está más o menos bien. Muy bien hecho, muy bien editado. O sea, no hay nada que no sea correcto. Todo correcto. Bueno, a ver, ¿cómo se inicia esta historia, doctor Juanes? Cecilia con su pareja, me imagino van y te consulta, y tengo entendido, según me contó ella en Radio 1000, que ella ya tuvo un embarazo anterior que perdió el bebé. Así mismo. Y por eso optaron por esta técnica. Por esta técnica, es así, ¿verdad? Así mismo. Ella había tenido un embarazo anterior con un recién nacido que falleció al poco tiempo por ser portador de una enfermedad genética. Ella. Y entonces se aconseja a la pareja la realización de una fecundación in vitro, pero con una peculiaridad, lo que comentaba la presentación anterior, de un diagnóstico preimplantatorio, es decir, estudiar al embrión genéticamente antes de ser transferido al interior del útero materno. A ver si tenía o no esta... A ver si el embrión es o no portador de la misma enfermedad, porque obviamente lo que quería la pareja es tener un hijo sano. A término también. Claro. A término y sano, ¿verdad? Bueno, se optó por esa técnica, se llegó a identificar a lo largo de los estudios, que 2 de los embriones eran portadores de esa enfermedad genética y otros 2 embriones estaban libres de la enfermedad. Sí. Entonces, esos embriones fueron seleccionados, por así decirlo, ¿verdad?, para su posterior transferencia al útero materno. Ajá. Aproximadamente unas 24 a 48 horas antes del momento de la transferencia, yo recibí un llamado telefónico de uno de los miembros de la pareja. Perdón, de la transferencia entiendo, pero antes, cuando vos hiciste los pasos previos, ¿fueron cuántos meses antes del día que tenía que hacerse la transferencia? Aproximadamente desde el inicio de la estimulación ovárica hasta la fecha de la hasta transferencia. La fecha de la transferencia pueden llegar a transcurrir 45 a 60 días. Ah, entiendo. O sea que, y más o menos eso transcurrió en esta pareja, digamos. Ese tiempo transcurrió. Entre que él, digamos, le sacaron a él los espermatozoides, o sea... Claro, eso es muy anterior, ¿verdad? Ajá. Porque como estábamos viendo recién, el momento de la extracción de óvulos debe coincidir con el momento de la obtención de la muestra de semen. Sí. Porque tienen que ser fecundados por medio de una técnica que ustedes recién presentaron, que es la técnica de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Bueno, ¿y eso se hizo en qué mes más o menos? ¿Cuántos meses antes? Y más o menos unos 40 días, 30 días antes. Antes de que le implantes. Así mismo. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Llegó el día en que le tenías que transferir. Unas 24 o 48 horas antes recibí un llamado telefónico de uno de los miembros de la pareja donde me manifiesta la decisión de no seguir adelante con el proceso. Pero era el hombre, obviamente. Sí, era el hombre. Entonces le pedí, por favor, que hable con su entonces pareja para que me llame y para que me manifieste cuál era la intención. Hubo una discusión por teléfono, entonces pedí que se reúnan en el consultorio. Ya no hubo un acuerdo para una reunión en el consultorio. Y entonces yo, en forma unilateral, decidí suspender la transferencia embrionaria hasta no tener un acuerdo de parte de la pareja, que creo que fue lo más importante y lo más prudente que pude haber hecho. Y después entonces viene... A partir de ahí, yo sé que tuvieron reuniones, ¿verdad? Hablaron para ver si podían llegar a un acuerdo. No se pudo llegar a un acuerdo y entonces sí terminó judicializándose el tema. Que ahí vamos al doctor, al abogado de Cecilia, el abogado, una de las partes, digamos, en este conflicto, digámosle. Ahí ustedes, ¿qué acción toman, digamos? ¿No pudieron llegar a un acuerdo entre las dos partes? Así mismo. Ante ese inconveniente, ella acudió al estudio jurídico para poder ver qué acción tomar. Porque ella quería continuar. Porque en vista que ella quería ser madre. Sí. Ella quería llegar a finalizar ese procedimiento de fecundación in vitro. Y faltaba solo ese último paso, como indicó aquí el doctor.
vimos que la mejor opción era presentar un amparo. Eso se llevó adelante en el mes de mayo de este año. El amparo recayó en el juzgado de María Teresa Franco, jueza penal de la adolescencia. En ese juzgado nos dieron una sentencia contraria a nuestra pretensión. Hicimos la apelación, fue a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones anula esa sentencia y también indica que debe ser notificado el padre que tome intervención en el amparo, Sí. en vista que ya en la primera parte él no se le había corrido traslado porque se le había hecho el amparo contra la clínica. Para precautelar también los derechos de él y que pueda manifestar en el procedimiento. Fue al siguiente juzgado en el orden de turno de Edith Coronel, la jueza Edith Coronel. Ahí se volvió a correr traslado tanto a la clínica como a el padre. Él se opuso en su contestación y se fue para que resuelva la jueza y la misma también fue contraria a nuestra pretensión, salió a favor de, digamos, del padre. Por tal motivo hicimos nuevamente la apelación que fue en octubre. Cuando salió esa negativa, el 12 de octubre fue que llevó a cabo una manifestación la Universidad Católica en donde había indicado que la justicia vele por el derecho de la persona en su estado más vulnerable. Eso, digamos, fue como una manera de dar cierto apoyo a nuestra postura. Ya esa resolución en la Cámara de Apelaciones se dio el 3 de diciembre. Ahora. Y por unanimidad, los 3 miembros de la Cámara salieron a favor de que se lleve adelante el procedimiento, que continúe dando el estatus jurídico al embrión de persona, dejando bien clara esa posición. Bueno, ¿y ahora cómo está el caso jurídicamente entonces? Salió a favor de ustedes, pero corre traslado, me imagino, al padre ahora, ¿verdad? Mira, sí, nosotros nos notificamos ya de ese acuerdo y sentencia y ya también hicimos los trámites para que el UJIER notifique tanto a la clínica como al padre de esa decisión y así le corre el plazo para poder... ¿Y hay alguna instancia más a la que pueden apelar? Puede recurrir a la Corte. A la Corte. Sí. ¿Como tercera instancia, digamos, o como acción de constitucionalidad? También como acción de constitucionalidad. Cualquiera de las dos vías. ¿Y cuántos días tienen? Porque 3 de diciembre, hoy es que... 10. ¿Cuánto falta para que ellos apelen o ya apelaron? No, todavía hasta el momento no tuve la información de que hasta hoy no hayan apelado. ¿Y cuántos días tienen para apelar? Y desde el momento que se han notificado si era una acción de constitucionalidad, 10 días. ¿Y cuándo fueron notificados? Y ellos ya fueron notificados, si no me equivoco, el viernes. Ahora, vos me habías dicho en la radio que si bien ellos obviamente pueden recurrir si desean, ¿verdad? Sí. Vos me dijiste algo así, si no me corregís, porque así entendí por lo menos, que como es un amparo, independientemente a que recurran, uno ya puede ejecutar el hecho, no sé cómo te voy a explicar, continuar el procedimiento. Continuar el procedimiento. Porque no tiene efecto suspensivo en la apelación cuando se habla de amparo. ¿Y para qué una apela entonces? Porque puede conseguir una medida cautelar también. O sea que entonces sí tiene efecto suspensivo. Porque si consigue una... si consigue una medida cautelar, sí. Previa al estudio que después tiene que hacer de fondo. Ya sé, pero puede entonces trabar. Puede llevar adelante eso si la justicia le otorga. Y eso entonces lo que te digo que hay un paso jurídico que puede otra vez parar el hecho, ¿verdad? Sí. Si le llegan a dar, te digo. Si le llegan a dar. Bueno. Si es que llegan a apelar, hasta ahora no hay eso. Claro. Qué lío esto, ¿eh? Me imagino que para vos peor todavía porque estás ahí... En el medio. En el medio, ¿verdad? Sí. Ellos cuando recurren a vos, cualquier pareja, y vamos en este caso en particular porque es la que está en conflicto, digamos, ¿verdad?
Pero hay un procedimiento, o sea, uno firma algún tipo de contrato o algo contigo. Un consentimiento informado. Ah, consentimiento informado. Ellos firmaron un doble consentimiento. ¿Qué quiere decir doble? Doble consentimiento porque normalmente lo que se utiliza es un consentimiento por tipo de procedimiento. Por ejemplo, fecundación in vitro tiene un consentimiento informado, inseminación artificial tiene un consentimiento informado, cirugía cesárea tiene un tipo de consentimiento informado. Pero en este caso hay un consentimiento informado por fecundación in vitro y un consentimiento informado por diagnóstico preimplantatorio. Ah, que es la genética. La parte genética. Ajá, las dos cosas. Que es mucho más explícita. Claro, entonces estas dos cosas se hicieron. Estas dos cosas sí. Y acordaron y ambos firmaron. Ambos. En alguna parte dice que una de las partes o los dos pueden, ¿cómo se dice? ¿Desistir? Desistir. Es muy difícil llenar todos los vacíos que tienes. No, ya sé, pero por eso te digo, pero en el contrato en sí, yo no te digo que tengas que llenar. ¿En el contrato dice o no que se puede desistir? No dice que se puede. Así, dice que el procedimiento puede ser suspendido bien por decisión médica o bien a petición de uno de los miembros de la pareja. Ah, ¿de uno de los miembros, de cualquiera de los miembros? Claro. ¿O de la paciente? O de la pareja, como tal, ¿verdad? En general, una pareja que llegó hasta ese momento, hasta esta situación, ¿verdad? Se supone que lo lleva bastante hablado y la decisión tiene suficientemente peso o suficiente peso como para llegar hasta el final, ¿verdad? Excepción este caso. Ajá, ya sé, pero te digo, puede tu contrato, digamos, dice que puede desistir. Dice que el procedimiento puede ser suspendido por decisión médica o a petición de la pareja. Ah, de la pareja. Pareja. O sea, entonces tiene que ser por unanimidad. Es que empezamos otra vez con la misma cosa. Señoras y señores, caballeros y caballeras, pareja es la pareja y el médico. Claro. Bueno, este es el tema, que no hay unanimidad. O sea, que la pareja no desiste, es uno de los miembros. Entonces ahí que se... Por eso es que creo que ahí otra vez, para ser tan puntual, deberíamos firmar un consentimiento informado de tipo una antigua guía telefónica. ¿Por qué? ¿Cómo? Y con 1000 opciones. Sí, si el padre negó, si tenía herencia, si no tenía herencia, si era matrimonio legalmente constituido, si era un concubinato, si eran novios, claro, si estaba en condición psíquica, si no tenía condición psíquica. Demasiado variantes. Demasiadas. Claro. Ahora, ¿por qué suspendiste, doctor? Porque ponete a pensar que si yo daba curso a la transferencia embrionaria y el marido no me había autorizado, el marido tenía todo el derecho de venir encima mío después. ¿Cómo iba a venir? Judicialmente, claro. Sí. ¿Podía? Podía. Y esa fue una decisión ahí del momento, porque fueron 24 horas antes, ¿verdad? Sí. No, yo digo por lo siguiente. Sí. Resulta que en nuestra legislación, porque hay que basarse también, tus contratos tienen que ver también con nuestra legislación, o sea, la legislación está por encima del contrato, en síntesis. Nadie está por encima de la ley. Claro, exacto. Y no hay la ley, la ley está por encima de un contrato privado que hace una clínica, ¿verdad? Y independientemente de que uno esté de acuerdo o no, porque obviamente están las personas que dicen que esto no es así, otras que dicen que es así, pero la ley nuestra dice que se considera vida, ¿verdad?, en el momento de la concepción, o sea, de la unión entre el espermatozoide y el óvulo, que genera un embrión, y eso ya es vida para nuestra Constitución. Así a partir de ahí, por eso que está toda la discusión del aborto y todo esto. Entonces, con ese criterio, ¿cómo él te iba a ir encima a vos, verdad? Si ya había vida, por lo tanto, vos no podías abortar eso, no sé cómo te voy a explicar. Claro. Si la madre encima, la portadora del bebé, ¿verdad?, que es una de las partes que es la madre, quería, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué legalmente? Porque otra cosa es decir, qué lío, realmente este tipo que tiene que tener un hijo y no quiere, o qué barro, esta mujer que tanto quiere tener un hijo y el tipo justo rompe la relación y sin embargo ya se hizo, o sea, es de que es complicado, pero te digo, legalmente a vos, de verdad, yo creo que no te pueden ir encima, doctor. Bueno, yo soy médico, ¿verdad? De las cuestiones legales, yo le preguntaría al doctor que está sentado aquí. ¿Por qué le podrían ir La verdad que podría igualmente hacer la demanda. Le iba a meter en un inconveniente grave al doctor. No iba a ser nada fácil. Imagínate que nosotros, con el amparo, tuvimos 2 sentencias que nos fueron contrarias, alegando el derecho a la vida, el derecho a ser madre, todo aquello
No, el derecho a ser madre, eso todavía es, Sí. digamos, o sea, bueno, pero así como yo tengo el derecho a ser madre, él tiene el derecho a no querer ser padre, digamos, o sea, en esa parte es más nebuloso, efectivamente. Sí. Pero hay una cuestión concreta, Sí. que es que en nuestra Constitución está prohibido, digamos, el aborto. Está prohibido matar a lo que ellos consideran ya vida desde... ¿verdad? Y otros dicen, no, desde los 3 meses. Esto es una discusión científica que de nada sirve hacerla porque no es el tema. Porque el tema es lo que dice hoy nuestra ley. Así mismo. Y hoy nuestra ley dice que desde el momento de la concepción es vida. Por lo tanto, ni un médico, ni una señora, ni un señor podría legalmente, de hecho, desechar eso. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, Se le está por eso que yo protegiendo no al embrión. entiendo por qué esto sería ilegal si él procede en hacerlo. Entiendo que de todas maneras ustedes y él mismo y todos por tranquilidad, vos decís, bueno, vamos a un amparo, hacemos rápido, entonces así Pero podría el ser doctor se desliga de cualquier inconveniente que pueda tener. una indemnización de daño y prejuicio, daño moral, que podía solicitar que le paguen una suma X de dinero por llevar adelante sin su consentimiento. Claro. Todo eso podría él, mientras tanto, alegar Es más, si él perdón. hubiera hecho Sí. de manera totalmente, digamos, en ese momento que él ya se había opuesto bueno, arbitrariamente, digamos, en ese momento ya él decidió a hacer la transferencia embrionaria. Yo también quiero recordar que yo recibí una notificación por escrito, ¿verdad?, firmada por él, en la cual me solicitaba la no transferencia de esos embriones al interior del útero materno, Sí, no, eso dijiste, o sea que fue, de hecho él te solicitó. pero por escrito. Sí, peor todavía, o sea, de que si queda constancia. Queda ¿verdad? constancia. Exacto. Bueno, qué difícil. El asunto es que ahora falló a favor de que esto continúe. Pero justamente eso quiero que me conteste después de la pausa. Espero. Sí, a ver, ¿cómo continúa? ¿Vos ya vas a continuar o tenés que esperar a que llegue a la última instancia, etcétera? Me contestas luego, doctor. ¿Vos ya recibiste alguna, digamos... notificación de lo que la Cámara de Apelaciones resolvió? Sí, ya. Ah, Recibí sí. el fin de semana pasado. ¿Y qué te dice? ¿Continúe usted? ¿Qué te dice? Me ordena continuar con el proceso. Ah, ¿te ordena continuar con el proceso? Así mismo. ¿Y vos qué vas a hacer? Y tengo una orden de un juzgado, tengo que continuar con el proceso. Entiendo. ¿Y qué significa continuar con el proceso? Tienes que preparar a la paciente. Tengo que preparar a la paciente, lo cual tampoco es poco tiempo. ¿Cuánto tiempo Son unos lleva? 15, 20 días. Sí. Y a partir de ahí, un día determinado, descongelar los embriones y ese mismo día transferirlos. Cuando vos transferís, vas a transferir 2 embriones. Los 2 embriones. Los 2 embriones. Si es que la mujer acepta la transferencia de 2, puedo descongelar uno y transferirle uno también. Ajá. Bueno, pero en principio ella me había dicho que sí, que aceptaba los Que 2. aceptaba. Bueno, es más, a ver, ¿cómo te iba a decir? Más complicado. Un solo embrión transferirlo a una mujer, X te digo, no solamente en este caso. Ajá. O 2 y corre más peligro cuando vos transferís más cantidad de embriones. ¿Cómo Claro, es? a mayor cantidad de embriones transferidos, mayor posibilidad de embarazo múltiple, ¿verdad? Que es lo que se trata de evitar hoy Ajá. día. Pero no es que tiene más posibilidades de pérdida porque le transferís 2. No. no. Ah. Lo que tienen es mayores probabilidades de partos prematuros, ¿verdad? Niños que no llegan al término del embarazo porque justamente disputan la casa o el espacio, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y qué vos le aconsejarías a la paciente en este caso? ¿Que transfiera los 2? Digo, para que llegue súper a término, que tenga más posibilidades. ¿Vos le dirías que con 2 igual, digamos, no corre riesgo o le dirías mejor nomás 1? Yo creo que me jugaría por transferir de a un embrión y dejar al otro sí en observación. Ahora, ¿hasta cuánto tiempo un embrión puede quedar congelado, doctor? Años, 20, 30. El tema es que ella, que ya es una mujer de, tengo entendido, de 38 años, algo así, Sí. ¿verdad? Ya está también medio a término de la edad aconsejable, Así mismo. ¿verdad? Y por eso que también ella me decía, con una cuestión, ay, bueno, voy a conseguir un poco otro tipo, sino que, bueno, primero que era su pareja de 4 años, ¿verdad? O de 3, no me acuerdo cuánto. En segundo lugar, que en su caso, como tiene este problema genético, no es tan fácil de ir a un banco de semen, pim, pum, y ya está, ¿verdad? El punto que tocaste es sumamente importante. Cualquier mujer, no solamente ella, a partir de los 38 años de edad, ya no tiene una capacidad reproductiva óptima. La cantidad de óvulos y la calidad de los óvulos fue disminuyendo.
o va a ir disminuyendo. Y eso va a determinar menores chances de embarazo y mayores chances de embarazos con pérdidas y con problemas. Entonces, por eso que también... Por eso también ella creo que en este sentido se ve un poco acuciada por la situación. Claro. Y encima que sabe que ahí tiene 2 hijos en síntesis, porque tiene 2 embriones que son suyos. Claro, que son suyos. O sea, es un conjunto de cosas que hace que realmente uno diga, y aparte lo de la ley, uno diga, bueno, qué lástima que el muchacho, el chico, el señor, no sé cuántos años tiene, se haya arrepentido, pero bueno, se jode, o sea, no para hablar en cristiano, digamos, no en términos jurídicos, ¿verdad? No sé, hiciste todo el acuerdo, estabas unos meses o años, ¿cuánto tiempo tenía la pareja, digamos, de estar juntos? Creo que aproximadamente 7 años. ¿7? Ah, bueno, yo pensé que eran 4, pero no importa. Hiciste todo el procedimiento después. A lo último, no sé por qué a lo último te arrepentís, te jodés, o sea... sobre todo en esas condiciones, de una chica ya de 38 años, que tiene encima ese problema, por eso fueron a esta fecundación in vitro, de verdad, la ley también le ampara a ella, porque como te digo, acá está la vida concebida desde el momento de la fecundación. Así mismo. Entonces, sería un aborto en este sentido, y eso es ilegal. Entonces... Ahí yo difiero un poco. Aborto no sería. Aborto sería si nosotros eliminásemos los embriones. Pero los embriones están vitrificados, están congelados. Para darles una idea, es un estado en el cual el embrión tiene el metabolismo prácticamente a nivel 0. No realiza ninguna sola función celular, ¿verdad? Y esa función celular se reactiva una vez que el embrión es puesto en ciertos medios de cultivo, ¿verdad? Claro, pero ella, pues esos son sus embriones. Son sus embriones. Sus hijos son ¿verdad? Sus hijos. Entonces, y ella tiene un plazo claro. limitado de edad, ¿verdad? Entonces, claro. Tiene que hacerlo ahora, o si no, efectivamente, ella que tiene que regalar a su hijo. ¿Entendés? ¿A quién le va a dar? Porque ella ya no va a poder tenerlo, digamos. Así ¿verdad? mismo, tiene un periodo de tiempo, un periodo de tiempo de vida reproductiva que ustedes saben bien, en la mujer hasta los... En este caso en particular, al estar el embrión vitrificado congelado, el periodo de transferencia se puede ir hasta los 50 años de edad también. ¿Por qué? Porque los embriones tienen la edad de cuando fueron extraídos del cuerpo los óvulos de la madre, ¿verdad? Entonces, si esto se hizo hace 1 año o 2 años, ¿verdad? Son embriones de una mujer de 37 años que pueden ser transferidos con el éxito de una mujer de 37 en una mujer de 49. Porque ahí lo que manda es la edad del óvulo y la edad del embrión en este caso, ¿verdad? Entiendo. Bueno, y ella, por su estado, digamos, puede implantarse o transferirse, no sé cómo se dice, esos embriones hasta cuándo, más o menos. Es lo que te estaba diciendo. 40 ya lo da. Puede agarrar y hacerlo ahora, puede esperar 5 años más, puede esperar... Claro, pero igual, este señor no va a querer... No es que dentro de 5 años va a cambiar de posición y decir, bueno... Claro, lo que yo estoy hablando es de la factibilidad médica no de la factibilidad legal ni emocional. Ni emocional de la pareja. Bueno, en síntesis están ustedes a la espera, ¿verdad? Así mismo, estamos esperando para que quede continuar con el procedimiento. Yo tengo órdenes de continuar con el procedimiento, no me queda otra alternativa. No puedo ir en contra porque otra vez voy a estar en un inconveniente. Bueno, gracias por estar, ¿sí? Gracias por la invitación. ¿Algo más que quieras agregar? No, más nada, está bueno, todo. Vamos a estar a la expectativa de qué pasa. De todas maneras, interesante, en algún otro momento vamos a hablar más de la fecundación in vitro en general, del tema de congelar óvulos. Muchas chicas, digamos jóvenes que todavía no se casaron, están con la temática de congelar óvulos para el futuro, ¿verdad? Sí, cierto, Nina. Bueno, y vamos a hablar de eso luego. Muchísimas gracias, muy buena noche a todos ustedes.